Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas ¿Todo bien? tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. Eh, la clase pasada, bueno, terminamos con lo que es la regresión lineal simple. Vamos a arrancar hoy con lo que es la múltiple. ¿Sí? Recuerden ustedes que lo que habíamos visto es que cuando hablábamos de regresión lineal múltiple, lo que teníamos en nuestro modelo eran K variables independientes. ¿Sí? Teníamos la variable dependiente, que es la variable a predecir, y tenemos K variables independientes o variables predictoras o variables regresoras. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos, supongamos que estemos trabajando con dos variables independientes, ¿sí? En este caso, B1 y B2 serían los coeficientes de regresión parciales, ¿sí? Donde beta 1, fíjense cómo lo interpretamos ahora, cambia respecto a cuando hablábamos de regresión simple. ¿Por qué cambia? Porque fíjense, beta 1 es el cambio esperado en I, o sea, en la variable que queremos predecir, ante un cambio unitario de x1, manteniendo x2 constante. ¿Se ve? O sea, fijo el resto de las x y entonces el beta 1 es el cambio esperado en la respuesta ante un cambio unitario de x1, manteniendo el resto de las variables constantes. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si hablamos de este modelo con dos variables independientes, gráficamente tenemos este plano que vemos aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regresión simple, teníamos nuestro modelo I igual a alfa más beta x más el error. Y lo que habíamos visto y que habíamos probado es que se tienen que cumplir determinados supuestos para que el modelo sea válido, ¿sí? ¿Cuáles eran esos supuestos? Bueno, que el error tiene media cero, varianza constante. Los errores son independientes, tenemos distribución normal, y recuerdan que habíamos dicho que el modelo de regresión estaba planteado para X no aleatoria, y en el caso de que la X también sea aleatoria, lo que tenemos que hacer es probar un nuevo supuesto, que es la independencia del error con las variables independientes, ¿sí? Con las X. Ahí subí. Bien. Esto era en regresión lineal simple. Recuerden que habíamos visto que algunos de los supuestos eran para que el método de mínimos cuadrados nos dé buenos estimadores de alfa y beta. Y el tema de la normalidad era porque, bueno, íbamos a hacer respuestas de hipótesis, calcular intervalos de confianza, intervalos de predicción. Entonces exigíamos también el tema de la normalidad. Cuando hablamos de regresión lineal múltiple, ahora se incorpora un nuevo supuesto, y es que las x sub i, o sea, las variables independientes, sean realmente independientes, ¿sí? No puede haber correlación entre esas variables. O sea que este es el nuevo supuesto que agregamos en regresión lineal múltiple, y después vamos a ver en un ratito cómo hacemos para probar ese supuesto. Bueno, ahora vamos a trabajar con el statistics. Léanse este ejercicio, así pasamos en un ratito el statistics. Díganme aquí cuál sería la variable que queremos predecir, cuáles serían las variables explicativas del modelo.
¿Cuál sería la variable dependiente en este caso? El tiempo del servicio. Bien, el tiempo de servicio. Y las variables con las cuales queremos predecir ese tiempo. Distancia recorrida, muy bien. Entonces, tenemos como variable dependiente el tiempo de servicio, que era el tiempo en que se necesita para reabastecer la máquina expendedora. Y las variables que me explican ese tiempo son la cantidad de cajas abastecidas y la distancia recorrida por el repositor. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, cuando abran el SPSS Statistics, vamos a ver cómo construimos el modelo. Vamos al Statistics y dentro de los datos del archivito XLS, fíjense que hay una de las últimas solapas que dice ejercicio teoría, abran esa solapa, y fíjense que aquí tenemos las variables, nuestra variable distancia, que es la variable a predecir, y las variables explicativas, que era, tiempo era la variable a predecir, y las explicativas, la cantidad de cajas y la distancia recorrida. ¿Ya tenemos abierto el archivito este? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a construir el modelo, básicamente lo de siempre. Vamos a analizar regresión lineales y vamos a pasar variable dependiente la distancia y variables independientes tiempo y cajas. Y vamos a ir a guardar y tilden residuos no estandarizados, así prueban los supuestos. Una vez que tienen eso, presionamos aceptar. Bueno, fíjense entonces, como siempre, tenemos la tablita de coeficiente que nos permite ver los coeficientes del modelo. En este caso sería... Sí, ¿escuchó? Y la dependiente no tendría que ser la que vamos a predecir. Exacto. Y no era el tiempo. Sí, yo que puse. Distancia, Y se creo. dio. Ajá. Si es la distancia, está mal. Bien. Gracias por avisarme. Vamos a analizar. Regresión lineales. Bien, distancia, está mal. El tiempo es la variable a predecir. Tiempo dependiente. Cajas y distancia independiente. Gracias. Sí, el error no estandarizados. Hay una cosita más. Fíjense, cuando ustedes abren esta solapita, si van a la vista de variables, el número de cajas lo pone como nominal a veces. No sé si les pasó. Si es así, cambien y pongan escala. Sí, me tuve que cambiar. En medida, pónganle escala. Bien. Bueno, tenemos el residuo entonces. Quiero que hagan la validación de los supuestos, así después seguimos.
de los que saben ustedes. Después vemos cómo hacemos para validar el próximo supuesto. Empiezan con distribución normal. Bueno, a ver, ¿cómo hicieron el test de hipótesis para normalidad? ¿Dónde fuimos? Analizar. ¿Nadie lo hizo? Estadísticos descriptivos, explorar. Estadísticos descriptivos. Explorar. Pasamos los residuos aquí y ahora. En plots tenés que marcar a ver, los gráficos de normalidad. Perfecto. Y sacar eso de Steve. Muy bien. Y acá recuerden mostrar gráficos. A ver, pueden mostrar ambos, ¿no? Pero yo para que no les salgan 10.000 cosas a la salida. Muy bien. Aceptar. Y acá, ¿cuál miramos? ¿Cuál es el tamaño de la muestra para nuestro caso? ¿Cuántos registros teníamos? 25. 25, por lo cual, ¿cuál miramos? Shapiro, recuerden que hasta 50 miramos Shapiro, más de eso con Modroff, ¿sí? Bien, ¿se cumple el supuesto o no se cumple? Recuerden que aquí podemos mirar el p-value. Perfecto, el p-value es 0,332, mayor que el alfa, que es 0,05, por lo cual se cumple el supuesto. Buenísimo. Vamos a medida cero. Para medida cero, ¿dónde vamos? Analizar.
Bien. Prueba T para una muestra, muy bien. Pasamos al residuo. ¿Y algo más? Fíjense que acá nos sirve para poner la confianza, pero dejamos siempre la de efecto. Vamos a trabajar con el 95, salvo que yo les indique lo contrario, algo distinto. Continuar, aceptar. Y acá, ¿qué teníamos que mirar? Que el 0 estuviese incluido en el intervalo de Muy bien, confianza. perfecto. Vamos a ver qué está pasando aquí. Y si no tienen esta parte, si no tienen intervalo, recuerden que tienen que mirar el p-value que está acá. ¿Sí? En este caso es 1. Ojo, no se confundan con esto. Esto no es para ver. Tenemos que ver siempre acá abajo. El p-value en este caso es 1, por lo cual es mayor de vuelta al alfa, por lo cual se cumple el supuesto. Muy bien. Si vamos a varianza constante, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, pero está bien, pero recuerden que antes teníamos que hacer algo. En la vista, en esta vista, ¿qué teníamos que agregar? Una variable que era ¿qué cosa? Agruparlos. Muy bien, el grupo. De grupo. Vamos a transformar calcular variable, vamos a llamarlo grupo. ¿Y qué hacíamos? Le ponemos primero a todo grupo 1. Recuerden que dividimos siempre en 3 grupos. Y ahora, calcular variable y ponemos grupo 2. ¿Y qué hacíamos? Grupo 2 ¿para quién? Mayor que 8. Tenemos que ir a la Bien. condición. Perfecto, le ponemos una condición que recuerden que era, teníamos que poner qué cosa acá. Si se satisface la condición, poníamos todo y elegíamos el case num. Si el case num es mayor que 8 en este caso. Muy bien. Y lo que nos está faltando es grupo número 3. Si la condición es que el case num sea mayor a 16. Perfecto. Ya tenemos los grupos, ahora sí vamos a hacer el test. Dijimos que era, vamos a analizar. Bien. ANOVA dijimos. Pasamos los errores. Y a donde dice factor pasamos el grupo. Y acá en opciones, ¿qué poníamos? Muy bien, probar homogeneidad de varianzas, continuar, aceptar. Y ahí, ¿cuál mirábamos? Esta tablita, recuerden, ¿sí? No estamos haciendo ANOVA, sino prueba de homogeneidad de varianza, ¿sí? ¿Se cumple el supuesto? Sí. Perfecto. El p-value es 0,994, mayor que el alfa, por lo cual se cumple el supuesto. Venimos bárbaro. Vamos ahora a ver independencia. Recuerden que para independencia, bueno, vamos a ver la forma que habíamos hecho. Creo que el test de Brewin-Watson no lo hicimos nunca.
Vamos primero a hacer como lo hacíamos las clases anteriores, y vamos a analizar, y ahora la independencia de los errores. Predicciones. Y ahora, recuerden anotar, chicos. Autocorrelaciones. Bien, recuerden anotar todo esto que vamos haciendo, porque si no después se les hace lío, ¿sí? Pasamos los errores a las variables, y aquí en opciones, número retardo le ponemos 1, destildamos autocorrelaciones parciales, aceptar. Bien, ¿se cumple el supuesto? Sí. Recuerden que miramos esta tabla, ¿sí? Y este sería el p-value, 0,687. De vuelta, mayor que 0,05, que es nuestro alfa, por lo cual se cumple. ¿Estamos? No, eso es claro. Recuerden que para los supuestos siempre tiene que ser mayor. Para la significancia, o sea, para ver si los betas son distintos de 0, ahí vemos al revés, porque se plantean al revés las hipótesis, ¿se acuerdan? Bien, muy bien. Sí. Vamos a ver la otra forma. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar regresión, lineales, y en estadísticos tilden Durbin-Watson donde dice residuos. Este test de Durbin-Watson es para analizar independencia, ¿sí? Lo hacemos por aquí también. Fíjense que recuerden que en las diapositivas lo habíamos visto, el test de Durbin-Watson, pero no lo hicimos en Statistics. Se los pongo este también. A ver, con que hagan uno es suficiente. Les pongo este también porque en la mayoría de los libros para probar independencia está este test, el de Durbin-Watson. Bueno, pongan continuar a aceptar. Y fíjense que cuando ponen resumen del modelo, aquí al final aparece el test de Durbin-Watson. En realidad lo que nos está dando aquí es el estadístico solamente, no nos da el p-value, por lo cual vamos a ver con este estadístico cómo hacemos para ver el supuesto. Bueno, volvemos al PowerPoint. Bueno, fíjense que este sería nuestro modelo, dijimos. Queremos estimar este modelo con los datos que tenemos. Tenemos un modelo con dos variables independientes, la distancia recorrida y la cantidad de cajas, y queremos predecir el tiempo. Fíjense que aquí tenemos graficado en 3D la distancia, la cantidad de cajas y el tiempo de suministro, ¿sí? Bueno, aquí deberíamos ver algo parecido a un plano para que sea válido un modelo de regresión lineal SIM, perdón, en este caso múltiple, ¿sí? Regresión lineal. Bien. Calculamos entonces los coeficientes del modelo, y lo que vamos a ver ahora es bueno, vimos los supuestos. Recuerden que lo podemos ver gráficamente, nosotros también lo hacemos por test de hipótesis. Y vamos al test de Durbin-Watson. Fíjense que lo que tenemos en el test de Durbin-Watson, el estadístico es 2,13, eso es lo que nos dio. Lo que vamos a hacer para analizar este test de hipótesis es lo siguiente. El test de hipótesis para Durbin-Watson es distinto a los test de hipótesis que veníamos viendo, en el sentido de que, esperen que hago entrar los chicos que están en sala de espera, tenemos esto.
En el test de hipótesis tenemos esto que está acá. Cuando vayamos a ver, bueno, primero fíjense en el apunte de regresión que al final están las tablas. Busquen la tabla de During-Watson. Y con la tabla de During-Watson, para entrar a esa tabla, vamos a entrar con n, que es el número de observaciones, que para nosotros es, dijimos, 25. Y vamos a entrar con k, que recuerden que k era el número de variables independientes, en nuestro caso 2. Y fíjense que si entramos con esto en la tabla, nos va a dar dos valores, dl y du. Díganme cuánto valen estos dos valores. Profe, ¿cómo se llama el apunte? En el apunte de regresión, el PDF que hay en el Classroom, y fíjense que al final tienen todas las tablas estadísticas que van a usar. Una es la de el During-Watson. Puede ser Fíjense. 1,21 y 1,55. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos estos dos valores, que serían como los puntos críticos que veíamos en la normal. 1,21 y 1,55. Y estos me van a servir para definir las zonas de rechazo de la hipótesis nula la zona de no rechazo, y esta es la particularidad que tiene este test, que tiene una zona de indefinición. O sea, lo que vamos a hacer ahora es ver dónde cae el estadístico que calculamos, que era cuánto dijimos, cuánto valía el estadístico. 2,13. Perfecto, 2,13 quiere decir que estamos por aquí. Este sería el estadístico de During-Watson, que es igual a 2,13. Por lo cual, fíjense que cae en la zona de no rechazo. Quiere decir entonces que se cumple la hipótesis nula, que era, para nuestro caso, recuerden que en la hipótesis nula teníamos lo que nosotros queríamos, que era que los errores eran independientes. O sea, la correlación es 0. Y la alternativa, recuerden que era ρ distinto de 0. ¿Está? Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. Nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el estadístico cayó en la zona de no rechazo. Si hubiera caído aquí dentro, si hubiera caído de este lado, o sea, menor al lower, menor al, a este valor, a 1,21, estaba en la zona de rechazo. Si caía aquí dentro, no podíamos concluir, ¿sí? Por lo cual, en este caso, tendremos que recurrir a otra forma, que es la otra forma que vemos nosotros, para ver si se cumple o no se cumple. ¿Sí? Recuerden esto, cópienselo así les queda. Esta es la forma de probar independencia con el test de Durbin-Watson. Bueno, seguimos. Teníamos los parámetros, teníamos nuestro modelo, y lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué seguía cuando veíamos
en regresión simple, ¿qué habíamos hecho? ¿Se acuerdan que lo que primero que hacíamos era, bueno, graficábamos los datos para poder ver si podíamos ajustar con un modelo de regresión lineal? Próximo paso era hacer el ajuste del modelo, o sea, calcular los coeficientes del modelo. Una vez que teníamos los coeficientes del modelo, el próximo paso es lo que hicimos hace un ratito, es probar los supuestos. Recuerden que aquí todavía nos faltan probar supuestos. Ahora vamos a ver después cómo probamos el próximo supuesto, que era el de no multicolinealidad, o sea, independencia en las variables explicativas. Y una vez que probamos los supuestos, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el próximo paso? ¿Se olvidaron? La significancia del modelo. Muy bien, perfecto, la significancia del modelo. ¿Para qué habíamos esa significancia? Recuerden que eso me permitía ver si había modelo realmente o no. O sea, si la variable X explica a la variable Y, ¿sí? Que se nos podían dar esos tres casos, donde decíamos que aquí beta era mayor que 0, aquí beta era menor que 0, y aquí beta igual a 0. Entonces, en este caso, X no explicaba Y, en los otros dos casos sí. Por eso planteábamos las hipótesis beta igual a 0, la alternativa, la hipótesis nula, y como alternativa beta distinto de 0. Y recuerden que aquí lo que queríamos era rechazar la hipótesis nula, ¿sí? A diferencia de cuando probábamos los supuestos, por lo cual, en este caso, necesitábamos que el p-value sea menor que el alfa, para poder rechazar la hipótesis nula. Bien, esto lo habíamos hecho en simple. Ahora, en regresión lineal múltiple, para probar la significancia, vamos a hacer dos tests. El primero que vamos a hacer, este lo vamos a hacer, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en segunda instancia. En primera instancia, vamos a hacer lo que se llama el F-test. Ese que habíamos hecho en simple era el t-test. Ahora primero empezamos con el F-test. Y estas serían las hipótesis para el F-test. Fíjense. La hipótesis nula es beta sub I es igual a 0 para todo I. ¿Está? Beta sub I igual a 0 para todo I. O sea que en definitiva lo que estoy haciendo es probar en forma conjunta si los beta sub I son iguales a 0, contra la alternativa que fíjense que me dice existe algún beta sub I distinto de 0. Existe algún beta sub I distinto de 0. O sea, no que son todos distintos de 0, sino que al menos uno es distinto de 0. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, supongamos que nosotros tenemos la variable x1, la variable x2, la variable x3, vale, pongámosle variable x4, entonces lo que yo voy a probar es, supongamos que pase esto, que beta 1 es 0, que beta 1 es 0, que beta 2 es distinto de 0, que beta 3 es igual a 0, y que beta 4 es igual a 0, la pregunta es, ¿rechazo la hipótesis nula o no? Sí. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula me dicen todos son 0 contra la alternativa al menos 1 es distinto a 0.
Como aquí tengo uno que es distinto de 0, quiere decir que este test lo pasa bien. ¿Se ve? Pero ¿qué pasa con mi modelo? ¿Qué es lo que voy a tener? Tenés 3 variables que no influyen. Claro, un montón de variables al cohete en el modelo, porque no me sirven para predecir, ¿sí? Por lo cual esas variables las tendría que sacar del modelo. Y si hago eso, ¿qué me queda? Con un modelo como. Simples. Y en este caso simple, la regresión lineal simple. Entonces fíjense que tenía 3 variables que no servían para nada en el modelo. Entonces, como podemos tener esta situación en la regresión lineal simple, si pasa este test, si pasa el F-test, después tengo que ir a hacer los T-test. O sea que lo que voy a hacer ahora es probar variable por variable, ¿sí? Pruebo B1, me da igual a 0, listo. Esta variable la tengo que sacar. Beta 2 me da bien, listo, la dejo. Esta me da mal, la saco. Esta me da mal, la saco. ¿Se ve? Voy una por una y hago el test de hipótesis. Entonces, díganme, en base a la salida que hicieron ustedes con el ejercicio, si... bueno, no, vamos a hacer al revés, porque primero dijimos, vamos a hacer el F-test, así no se confunde. De vuelta, siempre primero el F-test. Y después les voy a explicar por qué, porque ustedes me dirán, me podrían decir, ¿y por qué no hago el T-test? Solo el T-test y listo, si después lo voy a tener que hacer y voy a ir una por una para probar si sirve o no sirve. Bueno, ahora vamos a ver por qué. En realidad, este test, el F-test, es un test más potente que el T-test. Y si en el modelo hay multicolinealidad, que es lo que vamos a ver en un ratito, o sea que no se cumple el famoso supuesto de independencia de las variables explicativas, este test, el T-test, es sensible a la multicolinealidad, por lo cual me va a dar información que no es buena si hay multicolinealidad. Por eso siempre hay que hacerle caso al F-test. Y por eso lo hacemos siempre primero. Entonces, si el F-test no funciona, o sea que no puedo rechazar la hipótesis nula, las variables que usé no sirven para nada. Tengo que sacar todas las variables y buscar variables nuevas. Si el F-test lo pasa, ahora sí, vamos al T-test y probamos una por una. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para primero probar el T-test. Para eso, a ver, vamos a borrar todo esto que hicimos. Vamos a usar este estadístico, ¿sí? El F0, que fíjense, ¿se acuerdan que era esto? SCR, nosotros recuerdan que habíamos visto esta relación. SCT, que era la variabilidad total, la habíamos descompuesto en la variabilidad debida al modelo y la variabilidad debida al error, ¿se acuerdan? Entonces, y que de acá salía la capacidad explicativa de mi modelo. ¿Se acuerdan cómo era? Dividíamos el SCR sobre el SCT. Perfecto, muy bien. Ahora, este estadístico que vamos a usar para ver si mis variables explican a la variable dependiente, a la variable que quiero predecir, fíjense que es la suma de los cuadrados de la regresión, que esto era, dijimos, la parte explicada por el modelo, sobre la suma de los cuadrados del error, que era la parte no explicada por mi modelo. Entonces, olvidémonos por ahora un ratito de Kn menos K menos N. Entonces, ¿qué valor quisiera que asuma este F0? ¿Grande o chiquito? Y grande para que mi modelo sea mejor que... Muy bien. Si este F0 es grande, quiere decir que este SCR es grande en comparación con la parte debida al error. Perfecto. Entonces, mientras más grande sea, quiere decir que más explican mis variables a la dependiente. Mejor está hecho el ajuste. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces
en el Statistics, donde vemos este test de hipótesis. Bueno, vamos al Statistics. A la salida, porque esto ya está calculado. Y fíjense que aquí tenemos esta tabla que dice ANOVA. Y entonces, fíjense que aquí tenemos el famoso SST, que sería este total que dice acá. Esta es la variabilidad total, que recuerden que era la diferencia entre los I sub I, las observaciones, y el promedio, y el I raya. En este caso, 6.084. Después tenemos la parte de la regresión, 5.968, y la variabilidad de vida al residuo, 115. Ahora bien, vamos a la segunda columna. En la segunda columna tenemos los grados de libertad. Recuerden que cuando hacíamos, a ver esto, bueno, voy a ir acá, así. Porque así puedo escribir, porque en este Zoom todavía no me deja escribir en la pantalla. Nosotros teníamos, a ver. Nosotros teníamos, recuerden que el SST, bueno, no. Me ganó, vamos acá. Habíamos dicho, yo tengo SST, que recuerden que era la suma de, ¿quién dijimos? SSR y SSR. Bien, de valores, sí, eso sí, pero era la suma de los I sub I, La diferencia del I sub I menos y techito. raya, bien. Y esto era igual a la suma de la parte explicada más, quiero llegar a esta, la suma, bueno, lo pongo acá abajo de todo, lo pongo, más la suma del error que era, ¿cuál? El I sub I menos el I sub techito. Perfecto, menos el I techito. Y este I techito, ¿cómo era? I sub I techito. ¿Esto qué era el I sub I techito? Era La predicción. claro, la predicción. El estimador de alfa más, bueno, en este caso va a ser ¿qué? El estimador de beta 1 por X1 más el estimador de beta 2 por X2. ¿Está? Eso es lo que poníamos aquí. Bueno, ahora, si analizamos grados de libertad, en este caso, al cuadrado era esto, ¿se acuerdan? En este caso, ¿cuántos grados de libertad tenemos aquí? N menos ¿cuántos? ¿Cuántos parámetros poblacionales estamos estimando? 3. Acá. 1. Solo. Claro, porque solamente estamos estimando I promedio. O sea que un parámetro poblacional. Tiempo. O sea que si tuviéramos que calcular la varianza, lo que hacemos es, hacemos 1 sobre n-1 por la suma de I sub I menos I raya al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la varianza. Ahora vamos a este término que pusimos acá. Los grados de libertad serían n menos ¿cuántos? ¿Cuántos parámetros poblacionales estimamos para calcular esto? 2. Casi. Beta 1 y beta 2 no son. Casi. Y alfa 3. Claro, muy bien. Fíjense que tenemos alfa, estimamos alfa, beta 1 y beta 2.
Por lo cual, entonces los grados de libertad son n menos k, donde k es el número de variables independientes, menos 1. Este 1 es del alfa, ¿sí? N menos k menos 1. ¿Está? Entonces, volvamos ahora sí al statistics. Y recuerden que nosotros aquí tenemos, nuestro k sería ¿cuánto? 2. 2, muy bien. ¿Y el n cuánto era? 24. 25. Ah, 25. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en esta columna me da los grados de libertad. El total, fíjense que era cuando hacíamos la suma de I sub I menos I raya, menos I promedio, dijimos que era n menos 1. Tenemos 25 menos 1, 24. De los residuos, dijimos que era n menos k menos 1, donde k era 2, por lo cual es n menos 3, o sea, 22. ¿Está? Entonces, aquí tenemos los grados de libertad. Y fíjense que el estadístico, dijimos que era, en el numerador tenemos SCR sobre K. Y en el denominador tenemos SCE sobre N menos K menos 1. ¿Está? O sea que fíjense que pregunta, este F0, ¿qué valores va a asumir? ¿Qué valores puede asumir ese F0? y siempre positivo, ¿no? Perfecto, muy bien, siempre positivo, porque fíjense que está construido como el cociente de varianzas, ¿sí? Esto, fíjense que es un cociente de varianzas, la suma de los cuadrados del error dividido los grados de libertad, es una varianza. Y aquí arriba lo mismo, ¿sí? Tenemos SCR sobre los grados de libertad. Entonces, como esta parte es cuadrado, siempre, la suma de los cuadrados de la regresión y de los cuadrados del error, este valor siempre va a ser positivo. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que hacemos es dividir por los grados de libertad el numerador y el denominador. Entonces, si vamos a los resultados de vuelta, fíjense que aquí tenemos una columna que dice media cuadrática, que básicamente esta media cuadrática lo que hace es dividir las dos columnas anteriores. O sea, fíjense, hace la suma de los cuadrados de la regresión dividido los grados de libertad, que son 2, y me queda 2984, ¿se ve? Divido esta columna por esta columna. Y después hace 115 dividido 22, que son los grados de libertad de los residuos, y me da 5,229. ¿Está? Entonces, este sería el numerador del estadístico F sub 0, y este el denominador. Y si ahora dividimos estos dos valores, ese resultado me lo pone acá, que es 570 con 714. Y este es nuestro F sub 0. ¿Saben? Que es el cociente de vuelta de esas dos. De vuelta entonces. Esto dividido esto me da esto que está acá. Donde esto es el numerador del estadístico. Esto dividido esto me da 5,229, que esto es el denominador de ese F sub 0. Ahora divido estos dos elementos de esta columna y me da 570, que es el F sub 0, o sea, el estadístico. El estadístico es 570. Y fíjense que acá me pone el p-value. El p-value me dice 0,00, por lo cual rechazo o no la anula. La nula era... Para todo y sí. Exacto. ¿La rechazo? No. Fíjense que el p-value es menor que el alfa. Recuerden que cuando hablamos de significancia es al revés de los supuestos. Tiene que ser menor. Por lo cual rechazamos. ¿Se entiende? Al ser menor que el alfa, rechazo.
Rechazo la hipótesis nula, por lo cual existe algún beta sub i distinto de 0. ¿Está? Ahora, fíjense, vamos de vuelta acá. Esta es una prueba de una cola o de dos colas. Esta es la distribución de la F. ¿Es de una cola o dos colas? El estadístico dijimos que era, ¿qué valores podía asumir? Solo positivo. Positivo, no puede dar negativo, por lo cual tenemos una prueba exacto, de una sola cola. Entonces, trabajamos como siempre. Por tabla vamos a sacar el F crítico y lo vamos a comparar con el estadístico. El estadístico nosotros dijimos que, ¿cuánto valía? 500 y algo. 570, por lo cual va a estar por acá lejos, ¿sí? Que era más o menos lo que habíamos dicho, para que se cumpla el supuesto, mientras más grande sea ese coeficiente, mayor va a ser la parte explicada por el modelo. Bueno, y aquí lo estamos comprobando, ¿sí? Este F es muy grande, por lo cual lo que decimos es que rechazamos esta hipótesis nula, ¿sí? Esto que está acá adentro, como es una prueba de una cola, esto es alfa, ¿sí? Recuerden que de dos colas tenemos alfa sobre 2 para un lado y alfa sobre 2 para el otro. En este caso, toda esa área es alfa, y si este es 570, esto que está acá, este área, ¿cuánto vale? Cero. ¿Qué era ese área? El p-value. ¿Se acuerdan que el p-value era una probabilidad también? ¿Recuerdan la clase pasada que dijimos que el alfa era la probabilidad de obtener un valor más extremo que el crítico, y el p-value era la probabilidad de obtener un valor más extremo que el estadístico calculado? Por lo cual, este es el p-value y este es el alfa. Por eso podemos comparar p con alfa para rechazar o no la hipótesis nula. ¿Se acuerdan? Bien, por eso sí. Sí, escucho. ¿Cómo calculamos el crítico? El crítico sale de la tabla. Fíjense que ustedes, bueno, en ese apunte que donde vieron la de Durbin-Watson, también está la de F de Snedeker. Entonces ahí vamos a buscar el valor crítico con la confianza del 95, como trabajamos acá. Okay. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Entonces rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que el test este lo pasa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Que si pasaba este test, lo que quería decir es que algún beta sub i es distinto de 0. Entonces, vamos de vuelta ahora ¿cómo se llama? Al statistics. Y recuerden que dijimos que si pasaba el F-test, tenemos que ir al t-test. Si miramos el t-test, ¿pasa los t-test o no los pasa? ¿Dónde mirábamos? En la tablita de coeficientes, ¿se acuerdan? Pasa el test, los t-test. ¿Se acuerdan que mirábamos las variables independientes, cajas y distancia? Y ahí que miramos, ¿qué columna? El SIG. Exacto, el p-value, que sería esta que está acá. Fíjense que tanto para cajas como para distancia el p-value es 0, por lo cual Se rechaza. muy bien, se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que las dos variables explican. Tanto cajas como distancia explican, ¿sí? O sea que podemos seguir.
Bien, recuerden de vuelta. Para la significancia hacemos dos test de hipótesis, el F-test primero siempre, y después hacemos los t-test. ¿Por qué hacemos el F-test primero? Porque es un test más robusto y es insensible a la multicolinealidad. ¿Qué pasa? Supongamos que en el modelo hubiera multicolinealidad y en vez de hacer el F-test yo hago primero el t-test. Lo que puede llegar a pasar es que me diga que, en este caso, que tanto caja como distancia no explica. Ninguna de las dos explica. Entonces, lo que haríamos es decimos, bueno, desechamos las dos variables porque ninguna explica. Mientras que en realidad nos está dando información errónea porque de vuelta el test de la T es sensible a la multicolinealidad. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el F-test. El F-test ahí me diría que lo pasa, y después cuando voy a hacer el t-test, me dice son todas 0. Entonces ahí, ¿qué pasa con los tests? Este me dice, rechazo la hipótesis nula, quiere decir que me dice al menos un beta sub i distinto de 0. Ahora vengo al t-test, claro, ahora vengo al t-test, voy probando una a una y me dice son todas 0. ¿Qué pasó entre los tests? Hay que... Colinealidad. Claro, pero sí, pero lo que quiero que entiendan es que se contradicen los tests. Uno lo pasa, me dice que al menos una variable es distinta de 0, y cuando hago el t-test me dice son todas 0. Hay contradicción, ¿se entiende? Entonces, cuando hay contradicción, hay multicolinealidad en el modelo. Siempre le hacemos caso de vuelta al F-test. Lo que vamos a tener que hacer es resolver esa multicolinealidad para poder seguir adelante. ¿Sí? Bien. Repetimos entonces, para la significancia, para ver la significancia del modelo, para ver si hay modelo o no, lo que hacemos primero es el F-test, donde el F-test probamos si en conjunto mis variables explicativas explican a la dependiente. Y una vez que pasa ese F-test, recuerden, si el F-test no lo pasa, no me sirven las variables para el modelo. Si pasa el F-test, voy al t-test, donde pruebo de forma independiente cada una de las variables. Si alguna me da 0, quiere decir que esa variable no explica en el modelo. Lo que tengo que hacer es sacar esa variable del modelo y rehacer todo. O sea, tengo que probar de vuelta todos los supuestos, rehacer todo lo que hice hasta ahora. ¿Se ve? Bien, sigamos. En nuestro caso dijimos, pasa el F-test y pasa los t-test. Lo que vamos a ver ahora es el tema Una de pregunta. el supuesto que nos había faltado. Si en el F-test hay varios que te dan iguales a 0, ¿se pueden sacar todas juntas y hacer un nuevo modelo, o hay que ir sacando de algunas y porque puede cambiar algo, digamos? O sea, si, digamos, estamos en la situación que pasa el F-test y después hacemos el t-test y... No. Yo preguntaba, por ejemplo, si dijiste que si en el F-test daban, por ejemplo, dos variables que daban igual a 0, que las No, sacabas pero del modelo y hacías un nuevo modelo. Espérate, el F-test, recuerden que prueba en conjunto, ¿sí? O sea que yo hago un solo F-test. El que hago uno por uno es el t-test con las variables por separado. Entonces, si en el t-test 2 me dicen que no van, las tengo que sacar. Se pueden sacar las dos juntas, o sea, no Sí. cambia nada. No es que si sacas una, te puede dar diferente el modelo sacando que la otra. O sea, No. no sé En si me ese explico. caso, está seguro que puedes sacar las dos. ¿Sí? Bueno, listo. Bien. Bueno, vamos a este supuesto. Dijimos, cuando hay multicolinealidad del modelo, obviamente yo no quiero que haya multicolinealidad, ¿sí? Porque si hay multicolinealidad, quiere decir que las x sub i no son independientes. Entonces, en ese caso, el modelo no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque en realidad la multicolinealidad lo que hace es, fíjense,
agrandar las varianzas de los beta sub i, de los estimadores. Como agranda las varianzas de los beta sub i, los estimadores de los beta sub i, eso quiere decir que si yo construiría un intervalo de confianza para, vamos a llamarle B sub i, que sería el estimador del beta sub i, ese intervalo de confianza va a ser muy grande. Y eso quiere decir que las estimaciones de los coeficientes va a ser imprecisa, ¿sí? Vamos a ver la semana que viene, cuando hagamos un ejercicio, en donde se ve eso. Ustedes van a notar que no es coherente los resultados que dan los estimadores de los beta sub i, y ahí nos vamos a dar cuenta, cuando hagamos los test de multicolinealidad, que el problema justamente es ese. Tenemos, las estimaciones son malas porque los intervalos de confianza para los B sub i tienen mucho error, son muy grandes. Entonces eso convierte a las estimaciones imprecisas. ¿Está? Bien, terminamos acá, siguen en un ratito con Maxi y nos vemos. La clase que viene hay examen, o sea que nos vamos a ver la siguiente. Bueno, chicos. Chao, profe. Chao, pero... No, profe, gracias. Suerte. Chao, hasta luego.